Soy Blanca, tengo 32 años, y todavía recuerdo el momento exacto en que se me rompió el corazón en la boda de mi hermana Emily. Después de años apoyando todos sus sueños, llegué a su gran día lista para celebrar, solo para darme cuenta de que mi asiento era una silla plegable de metal, arrinconada junto a los baños. Mientras los primos lejanos y hasta sus nuevos amigos disfrutaban mesas elegantes con centros de mesa, yo me quedé parada, con la bolsa en la mano, mientras la coordinadora de la boda me señalaba con desdén mi lugar especial. Lo que pasó después de que salí en silencio cambió para siempre la relación entre nosotras. Antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Y si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, suscríbete para más historias reales. Emily y yo crecimos bajo el mismo techo, pero parecía que vivíamos en mundos distintos. Solo nos llevamos 3 años, cualquiera pensaría que seríamos cercanas. Pero desde niñas la dinámica fue clarísima. Emily era la hija adorada, la que nunca se equivocaba a los ojos de mis papás. Yo, simplemente estaba ahí. Ella heredó los ojos azules y el cabello rubio de mi mamá, que brillaba con cualquier luz. Yo salía al lado de mi papá, pelo oscuro y facciones que mi madre siempre llamaba simples. Y no solo eran diferencias de apariencia, Emily era extrovertida, alegre, hacía amigos en segundos. Yo era más callada, me refugiaba en los libros y en la escuela, no en las fiestas. Emily es una artista natural, presumía a mi mamá en cada festival de danza, mientras ella giraba con sus trajes brillantes. Esa emoción nunca aparecía con mis logros académicos. Cuando estuve en el cuadro de honor todo el bachillerato, la respuesta de mis padres era un simple, «Qué bien, hija», para luego cambiar rápido de tema a lo último que había hecho Emily. Aún con todo eso, yo quería a mi hermana. Siempre fui su fan número 1, primera fila en cada presentación, ayudándola con tareas, escuchando sus dramas de adolescente. Pensaba que para eso eran las hermanas mayores, dar y dar, sin esperar nada a cambio. Ya de adultas, la historia siguió igual. Mi graduación de la universidad apenas ameritó una cenita familiar. La de Emily, aunque era de un programa menos prestigioso, se convirtió en todo un fin de semana de festejo con familia extendida. Yo me tragaba la incomodidad, diciéndome que así son las familias, complicadas. Y entonces, en su último año de universidad, Emily conoció a Robert. Él venía de familia con dinero de generaciones, de esos apellidos que salen en edificios de la ciudad. De repente, Emily no solo era la hija favorita, también era la que se iba a casar con el éxito. Robert era guapo, bien preparado y, la verdad, sí parecía querer a mi hermana. Yo me sentía feliz por ella, aunque en el fondo sabía que eso solo iba a abrir más la distancia entre nosotras. Cuando después de 1 año y medio de noviazgo se comprometieron, Emily me llamó primero, gritando de emoción por teléfono mientras me presumía el anillo de 3 quilates en su dedo. Yo compartí su alegría de corazón, aunque tuve que hacerme a un lado y olvidar mis propios problemas de pareja y mis logros modestos en la carrera. «Claro que vas a ser parte de la boda», me dijo en esa llamada. Aunque nunca mencionó directamente que yo sería dama de honor, yo ingenuamente pensé que, siendo su única hermana, tendría un papel importante. No pude estar más equivocada. Desde el inicio, la planeación de la boda se convirtió en una clase de exclusión sutil. Emily armó su grupo de damas sin mí, eligió amigas de la universidad, primas por parte de mi mamá y hasta a la hermana de Robert, a quien apenas conocía desde hacía 1 año. Cuando un día, en un brunch, le pregunté con voz lo más casual que pude, ella solo movió la mano como quitándole importancia. «Pensé que estarías demasiado ocupada con tu trabajo para cumplir con eso de ser dama», dijo sin verme a los ojos. «Además, nunca te ha gustado tanto lo de lo femenino». Ese fue el primer aviso claro de que mi papel en su boda sería mínimo. Pero ni así me imaginé lo insignificante que me haría sentir. Conforme pasaban los meses, Emily dejó de ser mi hermana dulce, aunque siempre un poco egoísta, y se transformó en alguien que apenas reconocía. La planeación de la boda sacó un lado de ella que quizá yo había ignorado a propósito. Se volvió exigente, irritable y obsesiva con cada detalle. «No, Blanca, las invitaciones tienen que ser color crema, no blancas, Dios, es que no entiendes nada de elegancia», me gritó un día cuando sugerí una opción igual de bonita pero más barata en la papelería.
La familia de Robert empezó a tomar control de casi todas las decisiones, ya que con su dinero financiaban un evento cada vez más ostentoso. Lo que iba a ser una ceremonia pequeña de 100 invitados se convirtió en una de 300, la mayoría familiares y socios de negocios de Robert. El lugar también cambió, pasó de ser un jardín bonito de la ciudad a un exclusivo club de campo donde el abuelo de Robert tenía membresía. Durante todo ese tiempo vi cómo mi hermana se hacía cada vez más chiquita en su propia boda, dejándole las decisiones a la opinión de su futura suegra y a las tradiciones de la familia de Robert. Y aún así, nunca defendió mi lugar ni me incluyó. Cuando llegó el momento de escoger el vestido de novia, pensé que me invitaría. Pero no, lo vi en fotos de redes sociales, mi mamá, 2 tías y todas las damas rodeando a Emily en la boutique, con copas de champaña en la mano. Perdón, fue de último minuto, me mandó por mensaje cuando le pregunté por qué no me habían llevado. Pronto vamos a comer para compensar, te lo prometo. Esa comida nunca pasó. Conforme se acercaba la boda, mis interacciones con Emily eran cada vez más frías, como si solo me hablara para pedirme favores. Que si podía recoger las servilletas personalizadas, que si podía llamar a la florista para confirmar el pedido, cosas que normalmente hace una dama de honor o la organizadora, terminaban cayendo en mí, sin ningún reconocimiento ni inclusión. Yo lo hacía sin quejarme, diciéndome a mí misma que mantener nuestra relación valía más que mi orgullo. Pasé horas haciendo hojas de cálculo con la lista de regalos, escribí tarjetas de agradecimiento que según ella le daban flojera, hasta puse direcciones en sobres cuando su dama de honor se ocupó demasiado con su propia vida. Eres la mejor, Blanca, decía Emily, casi siempre sin levantar la vista de su celular cuando le entregaba el trabajo hecho. No sé qué haría sin ti. Esas migajas de gratitud eran lo que me mantenía, haciéndome creer tontamente que el día de la boda todo lo que hice sería reconocido. Que Emily se daría cuenta de cuánto había aportado y me pondría en un lugar especial, aunque no tuviera el título de dama de honor. Gasté casi $2,000 en un vestido para la boda, mucho más de lo que podía permitirme con mi sueldo de maestra. Era un vestido azul polvoso muy bonito, que según yo combinaba con los colores de la boda sin opacar a las damas. También compré un portarretratos de cristal carísimo como regalo y hasta contribuí al fondo para la luna de miel. Para mí eran gastos pesados, pero los hice pensando que era la forma de mostrarle mi apoyo a mi hermana. Ya para la cena de ensayo todavía no tenía claro cuál era mi papel en la boda. Ni siquiera me invitaron al ensayo, solo a la cena después, donde me pusieron en una mesa con parientes lejanos mientras Emily y mis papás se sentaban en la mesa principal con la familia de Robert. Esa noche fue como un adelanto de lo que venía. Y aún así, nunca imaginé lo doloroso que sería el propio día de la boda. La mañana de la boda de Emily llegó con un clima perfecto, como si hasta el universo quisiera darle a mi hermana el día impecable con el que siempre había soñado. Yo desperté temprano, con una mezcla de emoción y ansiedad en el estómago. A pesar de todo, yo estaba decidida a hacer de ese día algo especial para Emily, ser la hermana que siempre había sido, la que la apoya. Llegué a la casa de mis papás a las 7 de la mañana, como me habían pedido. Ahí Emily y sus damas se estarían arreglando antes de irse al salón. Cuando entré, la casa ya estaba llena de movimiento. Había estilistas y maquillistas instalados en la sala, sirviendo mimosas y con música sonando en una bocina portátil. Blanca, ya llegaste, dijo mi mamá, toda apurada. ¡Qué bueno! Hay que subir las bolsas con los vestidos de las damas desde el sótano, y alguien tiene que recoger la comida a las 11. Nada de buenos días, ni un café o una mimosa. Solo tareas. Yo asentí y bajé al sótano, escuchando las risas y el chisme de la sala. Todas las damas estaban ahí. Algunas eran mis primas, Sofía y Vanessa, a quienes conocía bien, y otras apenas si las recordaba de la universidad de Emily. Todas traían batas de seda iguales, tomándose selfies y platicando del viaje de despedida de soltera al que, por supuesto, yo no había sido invitada. Pasé la siguiente hora quitando arrugas de los vestidos con vapor mientras todas las demás se arreglaban con peinado y maquillaje profesional. A mí nadie me había incluido en eso, así que tendría que arreglarme sola más tarde, en el tiempo que pudiera. «Oye, ¿puedes traer mi cargador del carro?», me gritó Vanessa sin siquiera voltear a verme. Para ellas era como si yo fuera parte del personal contratado. Cerca de las 9,
por fin pude acercarme un momento a Emily. Estaba sentada frente al tocador de mi mamá, mientras la maquillista le aplicaba la base. «Buenos días, M», le dije, intentando sonar alegre. «Vas a ser una novia hermosa». Ella me miró un segundo por el espejo. «Y gracias». «¿Mamá ya te dijo que alguien tiene que ayudar a la abuela a vestirse? Ella sola no puede con los botones y nosotras no tenemos tiempo». «Claro, yo lo hago», contesté, tragándome mi decepción. «Tu pelo se ve precioso». «Y ya se me están cayendo los rizos», frunció el ceño, tocando un mechón perfecto. «Y creo que el maquillaje de ojos está muy cargado». Yo le aseguré que se veía perfecta y salí del cuarto antes de que se me notaran las emociones en la cara. En la cocina encontré un momento de silencio para mandarle mensaje a mi novio, Mark, confirmando que nos veríamos en la iglesia. Me contestó de inmediato. «Perdón, amor, surgió una emergencia en el trabajo. No voy a poder ir a la boda. Felicita a tu hermana de mi parte». Me quedé viendo la pantalla, sintiendo cómo se me derrumbaba la última parte de mi apoyo. Mark y yo llevábamos 8 meses juntos. Y aunque mi relación con Mark no era perfecta, yo contaba con tenerlo a mi lado ese día, alguien que estuviera solo para mí. Ahora me tocaba estar completamente sola, viendo cómo se desarrollaba el día perfecto de mi hermana. Sin nadie con quien compartir miradas de complicidad ni que me tomara la mano en medio de las inevitables comparaciones familiares. Respiré hondo, guardé el celular y seguí con las tareas que me habían encargado. Fui al lugar donde vivía mi abuela, la ayudé a ponerse su vestido formal, le acomodé el cabello y la llevé a casa de mis papás. Para cuando regresamos, las damas de honor ya estaban en plena sesión de fotos en el patio, todas con sus batas iguales, posando felices. «Ah, ya volviste», dijo mi mamá al verme entrar con la abuela. «El vestido de Emily hay que subirlo al carro con cuidado, que no se arrugue». Ayudé a mi abuela a acomodarse en la sala y fui por el vestido de novia. Era una creación enorme de encaje y tul, que había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses como maestra. Mientras bajaba con él entre mis brazos, escuché a 2 damas platicando en la cocina. «Está raro que su hermana no sea dama, ¿no?», y dijo una en voz baja. «La verdad no», respondió la otra, a la que reconocí como la Romie de la Universidad de Emily. «Emily dice que no son tan cercanas. Además, Blanca es como muy simple junto a ella. En las fotos se ve mejor que todas las damas sean más, ya sabes, fotogénicas». Sus palabras me pegaron como un golpe físico. Me quedé paralizada en las escaleras, abrazando el vestido mientras sentía las lágrimas a punto de salir. ¿Así me veía realmente Emily? ¿Como la hermana simple que arruinaría la estética de su boda? Logré recomponerme antes de entrar a la cocina y fingí que no había escuchado nada, pidiendo ayuda para cargar el vestido al coche. La mañana siguió igual, yo resolviendo cosas prácticas mientras todos los demás celebraban. Manejé sola hacia el lugar de la boda, aprovechando el trayecto para maquillarme en el carro y darme ánimos frente al espejo retrovisor. El lugar era más espectacular de lo que había imaginado. El salón del club de campo estaba transformado con miles de rosas blancas y decoraciones de cristal, iluminado con el brillo cálido de incontables velas. La ceremonia sería en el jardín con vista al campo de golf, sillas blancas perfectamente alineadas y un arco floral enorme donde Emily y Robert se darían el sí. Llegué antes que las damas y aproveché el tiempo para asegurarme de que mi abuela tuviera un asiento en el pasillo, donde estuviera cómoda con sus necesidades especiales. Antes de que Emily caminara hacia el altar, le acomodé la cola del vestido varias veces. Le arreglé un rizo suelto en el cabello y hasta le presté una pluma al padrino para firmar la licencia de matrimonio cuando la oficial se había perdido. Todo eso lo hice desde las sombras, sin que mi nombre apareciera en el programa ni que el oficiante me mencionara cuando agradeció a la familia. Justo antes de que empezara la ceremonia, Emily volteó hacia mí y, por un instante, volvió a ser la hermana que yo recordaba. «Estoy tan nerviosa», me susurró, apretando mi mano. «Te ves absolutamente hermosa», le contesté con sinceridad. «Robert no va a saber ni que le pegó». Por un momento, me abrazó fuerte. «Gracias por todo, Blanca». Ese instante me dio esperanza de que, a pesar de todo, nuestro lazo de hermanas aún significaba algo.
Me aferré a ese sentimiento mientras me sentaba sola para la ceremonia, optimista de que en la recepción al fin podría celebrar de verdad con mi hermana y la familia. No tenía idea de que lo peor todavía estaba por venir. La ceremonia fue, sin duda, hermosa. Emily flotaba por el pasillo tomada del brazo de mi papá, parecía salida de una revista de novias. El jardín estaba perfecto, con la luz de la tarde filtrándose entre los árboles y bañando todo con un brillo dorado. Cuando Robert la vio, su cara se transformó en amor genuino y admiración, tanto que hasta me sacó lágrimas. Por un momento, sin importar las tensiones familiares, esa unión se sentía pura y real. Yo me senté en la cuarta fila, no con la familia inmediata, pero tampoco del todo relegada. Durante la ceremonia me enfoqué en la alegría del momento, dejando a un lado mis propios sentimientos heridos. Los votos fueron personales y llenos de corazón, y sentí una ola de felicidad por mi hermana cuando los declararon marido y mujer. Después de la ceremonia, los invitados comenzaron a convivir durante la hora del cóctel, mientras el grupo principal se tomaba las fotos. Ayudé a mi abuela a caminar entre la terraza llena de gente, le llevé bebidas a los familiares mayores y volví a acomodar la cola del vestido de Emily para las fotos. Aunque el fotógrafo nunca me pidió que saliera en ninguna toma familiar, me repetía a mí misma que estaba bien, que los retratos formales tenían que ser más simples y que después habría muchas fotos casuales. Cuando la hora del cóctel terminó, el personal empezó a guiar a los invitados hacia el salón principal para la recepción. Todos sacaban sus sobres con la asignación de mesa, pero yo no había recibido ninguno. Pensando que tal vez se les había pasado en el desorden de la organización, me acerqué a la mesa de bienvenida donde una coordinadora revisaba nombres. Disculpa, no recibí mi tarjeta de asiento. Soy Blanca, la hermana de la novia. La mujer me miró con una chispa de reconocimiento, pero no con el respeto que esperaba por ser familia directa. Claro, dijo, revisando su tableta. Tú estás en, se detuvo un segundo, frunciendo el ceño. Mejor te muestro. En lugar de darme un número de mesa, me llevó dentro del salón. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles blancos, alrededor de una pista de baile de madera. Cada mesa tenía centros de mesa espectaculares con rosas blancas y candelabros de cristal, además de vajilla con filo dorado y copas brillantes en cada lugar. La organizadora me guió más allá de todas esas mesas hermosas hasta llegar al fondo del salón. Aquí está, dijo, señalando una silla plegable de metal, puesta contra la pared justo a un lado de la puerta de los baños. Me quedé viendo la silla, incrédula. A diferencia de las elegantes sillas Chiavari que tenían todos los demás, esta era una adición de último momento, sin cojín, sin adorno, sin lugar en una mesa. Ni siquiera había un sitio para comer. Y debe ser un error, alcancé a decir, apenas audible entre el ruido de los invitados entrando. La mujer me miró con incomodidad, pero contestó con voz profesional. No hay error. El plan de asientos lo aprobó la novia ayer. Señaló un espejo grande cerca de la entrada con los nombres escritos en caligrafía. Con el corazón en un puño, caminé hasta ahí y busqué mi nombre. Ahí estaba, en letras más pequeñas que las de los demás, al final de la lista. Blanca silla junto al baño. Las palabras, escritas con esa caligrafía elegante, confirmaban que no era un descuido del personal, sino una decisión hecha a propósito. Mi hermana, mi única hermana, me había puesto a propósito en la silla solitaria junto a los baños. A mi alrededor, los invitados encontraban sus mesas asignadas, admirando los centros de mesa y tomando fotos felices. Vi a primos lejanos que solo vemos en Navidad sentados en mesas principales, cerca del frente. Hasta los vecinos de mis papás, que nos habían visto crecer, tenían mejores lugares que yo. Incluso el excompañero de universidad de Robert, a quien Emily había visto apenas 2 veces, estaba en una mesa con amigos. Todavía en shock, me acerqué a mis papás, que saludaban a los invitados en la mesa principal. Mamá, le dije bajito, tratando de mantener la calma, parece que hubo un error con mi asiento. Me asignaron una silla junto a los baños. Mi mamá miró hacia la silla y luego me vio. Por un segundo pareció preocupada, pero enseguida puso esa cara seria y dura que tantas veces me mostró de niña cuando cuestionaba el favoritismo hacia Emily. Las mesas estaban muy justas con el número final de invitados, dijo con tono seco.
Tu papá y yo no hicimos la distribución. Eso fue decisión de Emily y Robert. Por favor, no armes un escándalo, Blanca. Es el día especial de tu hermana. Pero, estoy junto al baño, repetí, la voz quebrándose un poco. Sola, en una silla de metal. Al menos tienes asiento, intervino mi papá, intentando bromear. En algunas bodas la gente se queda de pie. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. Los invitados empezaban a voltear, curiosos de por qué la hermana de la novia parecía estar discutiendo. Algunos me miraban con lástima, otros con juicio. Está bien, murmuré, retirándome antes de perder la compostura. Regresé a la silla asignada, cada paso me pesaba más. El metal frío traspasaba la tela de mi vestido caro cuando me senté, intentando mantener algo de dignidad a pesar de lo humillante de la situación. Desde ahí podía ver toda la recepción, pero no era parte de ella, estaba aislada, como simple espectadora. Y muy pronto, las consecuencias de ese lugar quedaron claras. En cuanto los invitados empezaron a usar los baños, tenían que pasar rozando mi silla, dándome empujoncitos o pidiendo disculpas incómodas. El abrir y cerrar constante de las puertas dejaba pasar corrientes de aire y, a ratos, olores desagradables. Cuando comenzó la cena, los meseros iban sirviendo plato tras plato a los invitados en sus mesas. A mí me pasaban de largo una y otra vez, dudando si debía recibir comida. Al final tuve que detener a uno y explicarle que sí, era una invitada, aunque mi asiento dijera lo contrario. Lo siento mucho, dijo el mesero, realmente apenado. Mi hermana, mi única hermana, me había puesto a propósito en la silla solitaria junto a los baños. A mi alrededor, los invitados encontraban sus mesas asignadas, admirando los centros de mesa y tomando fotos felices. Vi a primos lejanos que solo vemos en Navidad sentados en mesas principales, cerca del frente. Hasta los vecinos de mis papás, que nos habían visto crecer, tenían mejores lugares que yo. Incluso el excompañero de universidad de Robert, a quien Emily había visto apenas 2 veces, estaba en una mesa con amigos. Todavía en shock, me acerqué a mis papás, que saludaban a los invitados en la mesa principal. Mamá, le dije bajito, tratando de mantener la calma, parece que hubo un error con mi asiento. Me asignaron una silla junto a los baños. Mi mamá miró hacia la silla y luego me vio. Por un segundo pareció preocupada, pero enseguida puso esa cara seria y dura que tantas veces me mostró de niña cuando cuestionaba el favoritismo hacia Emily. Las mesas estaban muy justas con el número final de invitados, dijo con tono seco. Tu papá y yo no hicimos la distribución, eso fue decisión de Emily y Robert. Por favor, no armes un escándalo, Blanca. Es el día especial de tu hermana. Pero, estoy junto al baño, repetí, la voz quebrándose un poco. Sola, en una silla de metal. Al menos tienes asiento, intervino mi papá, intentando bromear. En algunas bodas la gente se queda de pie. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. Los invitados empezaban a voltear, curiosos de por qué la hermana de la novia parecía estar discutiendo. Algunos me miraban con lástima, otros con juicio. Está bien, murmuré, retirándome antes de perder la compostura. Regresé a la silla asignada, cada paso me pesaba más. El metal frío traspasaba la tela de mi vestido caro cuando me senté, intentando mantener algo de dignidad a pesar de lo humillante de la situación. Desde ahí podía ver toda la recepción, pero no era parte de ella, estaba aislada, como simple espectadora. Y muy pronto, las consecuencias de ese lugar quedaron claras. En cuanto los invitados empezaron a usar los baños, tenían que pasar rozando mi silla, dándome empujoncitos o pidiendo disculpas incómodas. El abrir y cerrar constante de las puertas dejaba pasar corrientes de aire y, a ratos, olores desagradables. Cuando comenzó la cena, los meseros iban sirviendo plato tras plato a los invitados en sus mesas. A mí me pasaban de largo una y otra vez, dudando si debía recibir comida. Al final tuve que detener a uno y explicarle que sí, era una invitada, aunque mi asiento dijera lo contrario. Lo siento mucho, dijo el mesero, realmente apenado. Pensé que tal vez creían que yo estaba esperando a alguien. Cuando el mesero regresó con mi plato, no había donde ponerlo más que en mis piernas, y comer se volvió un acto de equilibrio incómodo.
Nadie me ofreció champaña para los brindis. Tuve que ponerme de pie para alcanzar a ver durante los discursos y el primer baile. Aún así, me mantuve con calma, aunque sentía las lágrimas a punto de salir todo el tiempo. Escuchaba pedacitos de conversaciones de invitados que pasaban cerca, algunos confundidos por mi situación. ¿Esa no es la hermana de la novia?, susurró una señora mayor a su acompañante. ¿Y por qué está sentada ahí?, respondió el otro. Tal vez llegó tarde. Aunque uno pensaría que tendrían lugar para la familia cercana. El peor momento llegó cuando un niño de unos 7 años, hijo de un primo lejano, se paró frente a mí mientras esperaba entrar al baño. ¿Y eres la señora del baño?, preguntó con inocencia. Mi mamá dice que hay que darle $1 a la encargada, pero solo traigo monedas. Su mamá lo jaló rápido, avergonzada, pero el daño ya estaba hecho. Varias personas alrededor escucharon y me lanzaron miradas de lástima. Mientras tanto, Emily flotaba por la recepción en su vestido perfecto, saludando a los invitados y bailando con Robert, como si no tuviera idea de mi situación. Traté varias veces de acercarme a hablar con ella, pero siempre estaba rodeada de fotógrafos, familiares o amigos. La única vez que logré llegar hasta ella apenas me volteó a ver. «Emily, ¿puedo hablar contigo un segundo sobre mi lugar?», y le dije en voz baja. «Ahora no, Blanca», respondió, mirando alrededor buscando a otros invitados más importantes. «Solo siéntate donde te toca. No hagas un drama». Regresé a mi silla junto al baño con el corazón apretado, notando que la mamá de Robert había observado todo, con un ligero gesto de desaprobación en la cara. Durante la noche, noté a varios familiares de Robert lanzándome miradas raras, entre curiosidad y desprecio. ¿Sabrían quién era yo? ¿Se preguntarían por qué la hermana de la novia estaba siendo tratada así? ¿O acaso Emily ya les había inventado alguna excusa para justificar mi exclusión? En un momento en que la música bajó, una de las compañeras de universidad de Emily, Jessica, se me acercó. Tenía los ojos llenos de lástima, lo cual de alguna manera me dolió más. «Oye», dijo con torpeza, parada a un lado de mi silla. «Está bien apretado aquí, ¿no? Seguro se quedaron sin mesas». «Seguramente», respondí, forzando una sonrisa. «Pues si quieres, puedes venir a pararte junto a nuestra mesa cuando partan el pastel», me ofreció Jessica, como si me estuviera haciendo un gran favor. «Y gracias, desde aquí veo bien», le contesté, aferrándome al único orgullo que me quedaba. Cuando Jessica se fue, alcancé a ver mi reflejo en el espejo del baño, justo cuando alguien salía. El maquillaje que me había puesto con tanto cuidado no lograba esconder el dolor en mis ojos ni el leve temblor en mis labios mientras intentaba mantener la dignidad. En ese instante, los recuerdos me invadieron, Emily en el centro del escenario durante su recital de piano, mientras yo pasaba las partituras para otros alumnos. Emily soplando las velas de su pastel de cumpleaños, mientras yo repartía rebanadas a los invitados. Emily recibiendo elogios por sus dibujos de secundaria, mientras mis diplomas académicos pasaban desapercibidos. Toda mi vida había estado en las sombras, diciéndome a mí misma que era algo temporal, que un día mis papás me verían, que mi hermana me valoraría, que mis esfuerzos serían reconocidos. Pero ahí estaba yo, a los 32 años, todavía siendo la de segunda, la que podían sentar junto al baño sin pensarlo 2 veces. Mi mamá pasó cerca, platicando animadamente con la tía de Robert. Cuando me vio, se detuvo un segundo. «Blanca, te ves muy seria». «Sonríe, es una boda», me dijo, y siguió su camino sin esperar mi respuesta. Ese comentario tan ligero, ignorando por completo mi tristeza, fue la confirmación final de lo que siempre había sabido, aunque tratara de negarlo. Para mi familia, mis sentimientos no importaban. Yo solo estaba ahí para sonreír, apoyar y dar sin esperar nada a cambio, ni siquiera lo más básico, consideración. Me quedé sentada en mi vestido azul polvoriento, que me había costado más de lo que podía pagar, viendo cómo los demás disfrutaban desde mesas hermosas y bien decoradas. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. La gota que derramó el vaso fue durante los brindis. El mejor amigo de Robert dio un discurso lleno de cariño y bromas, y luego le pasaron el micrófono a Emily. Ella, radiante en su vestido de novia, con la copa de champaña en la mano,
empezó a agradecer. Quiero tomar un momento para dar las gracias a todos los que de verdad importan para nosotros. Su mirada recorrió el salón. A nuestros increíbles papás, que hicieron posible esta boda tan hermosa. A la familia de Robert, que me recibió con los brazos abiertos. A mis increíbles damas de honor, que siempre han estado conmigo. La lista seguía y seguía. La abuela de Robert, que viajó desde Florida, su maestra de baile, que había venido a pesar de estar recién operada, hasta la organizadora de la boda recibió una mención especial. Y con cada nombre que mencionaba, el silencio de mi ausencia en esa lista se hacía más fuerte, más doloroso, más evidente. Ni una sola vez mencionó a su única hermana, la misma que pasó meses ayudándola a preparar la boda, la que la había apoyado toda su vida. No fue un descuido. Cuando terminó diciendo, todos los que están aquí han jugado un papel muy importante en nuestras vidas, y estamos muy agradecidos de que compartan este día con nosotros. Sus ojos se desviaron un segundo hacia mi rincón y luego se apartaron rápido. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El dolor que sentí fue físico, como si me aplastaran el pecho y apenas pudiera respirar. Me quedé completamente quieta, con las manos apretadas en mi regazo, mientras los aplausos llenaban el salón. Justo en ese momento, una mujer salió del baño y golpeó mi silla al pasar. Apenas murmuró un perdón sin siquiera mirarme. Era el retrato perfecto de lo que siempre había sido mi lugar en la familia, invisible. Cuando terminó la cena y empezó el baile de verdad, quedé atrapada en mi rincón. El DJ puso canciones alegres y la pista se llenó de invitados felices, bailando como si fuera la mejor noche de sus vidas. Desde donde estaba podía verlo todo, mis papás bailando juntos, con un orgullo que pocas veces les había visto, Emily y Robert rodeados de amigos en un círculo de alegría, incluso mi abuela, sonriendo mientras un tío mayor la giraba suavemente. Todos tenían un lugar. Menos yo. Un mesero, el mismo que antes había notado mi situación y me trajo un vaso de agua sin que yo lo pidiera, se acercó otra vez. ¿Quiere un poco de pastel, señorita?, me dijo bajito. Puedo traerle una rebanada antes de que sirvan a los demás. Ese gesto, ese pequeño reconocimiento de mi humanidad de parte de un completo extraño, casi me rompe. Le agradecí, pero le dije que no. Ya no podía tragar nada con el nudo en la garganta. La noche avanzaba y cada vez más gente iba y venía del baño, con las bebidas y el baile haciendo lo suyo. En cada ocasión tenía que recoger los pies, mover la silla o incluso pararme para dejar espacio a varios que querían pasar al mismo tiempo. Poco a poco, mi presencia empezó a llamar la atención y hasta a despertar chismes. ¿Quién es la que está junto al baño?, me alcancé a escuchar que preguntaba a una de las tías de Robert. Creo que es la hermana de la novia, le respondió otra persona. ¿Quién sabe por qué está ahí sentada? Tal vez pleitos de familia, dijo una, y la otra asintió mirándome con curiosidad descarada. Pero si la novia se ve tan buena onda, difícil imaginar que pondría a su familia junto al baño sin una razón de peso. Sus palabras me atravesaron como cuchillo. Hasta los desconocidos ya daban por hecho que yo debía haber hecho algo terrible para merecer ese trato. La historia se escribía sola, la dulce Emily y la complicada Blanca, la hermana que ni siquiera merecía un lugar con los invitados de verdad. Saqué mi celular buscando distraerme. Tenía un mensaje de Mark. ¿Cómo va la boda? ¿Tan mala como pensabas? Esa pregunta casual, después de cancelarme a última hora, me cayó como otra traición en un día lleno de ellas. Empecé a desplazar la pantalla sin sentido, evitando hacer contacto visual con los que pasaban, hasta que vi que una de las damas de honor, Jennifer, estaba subiendo fotos en tiempo real. Una de las imágenes tenía la leyenda: el día más perfecto para la pareja más perfecta, Emily y Robert, por siempre. Ahí aparecía Emily rodeada de sus damas de honor, todas riendo felices. Mujeres que conocía desde hacía apenas unos años, pero que eran parte fundamental de su gran día. Mientras yo estaba sentada junto a la basura. De pronto, una carcajada fuerte me hizo voltear. Era la mesa cerca de la pista donde estaban mis primas Sofía y Vanessa con otras damas de honor. Miraban en mi dirección y enseguida apartaron la vista al notar que las descubrí. Sus caras mezclaban pena y burla. ¿Se reían de mí?
La paranoia que me había estado creciendo toda la noche se disparó. Sentí que me estaban exhibiendo como la hermana triste, puesta ahí para que todos tuvieran de qué hablar. Necesitaba aire. Me levanté de golpe y caminé hacia una puerta lateral que daba a la terraza, rogando por un momento de privacidad para poder respirar. Pero justo al pasar por la mesa principal escuché la voz de mi mamá. «Blanca, ¿a dónde vas?» «Ya van a partir el pastel». Me detuve, volteando hacia ella. «Solo necesito un poco de aire, mamá». Sus ojos se achicaron. «No estarás molesta por lo del lugar en la mesa, ¿verdad?» Te explicamos que había limitaciones con los números finales. Limitaciones que curiosamente no afectaron a los primos lejanos ni a los ex-roomies de Robert, contesté, sin poder ocultar el dolor en mi voz. «Estás exagerando», como siempre, dijo con ese tono que me borraba de un plumazo. «Es el día de Emily. No todo gira alrededor de ti». Esas palabras, tan repetidas en mi vida, me pegaron distinto esta vez. Nada había girado jamás alrededor de mí. Ni mis logros, ni mis necesidades, ni mis momentos. Todo siempre había sido para Emily. «¿Y cuándo, mamá?» Le pregunté bajito, sin esperar respuesta. «¿Cuándo ha sido algo sobre mí?» La cara de mi mamá se endureció. «Este no es el momento ni el lugar para uno de tus dramas, Blanca. Contrólate y compórtate como adulta». ¿Un drama? Así lo llamaba siempre. Cada vez que yo mostraba dolor o decepción por cómo me trataban, para ella eran episodios, como si tener sentimientos fuera un defecto, una debilidad que debía superar. Y no una reacción natural a tantos años de ser ignorada. Salí a la terraza respirando con fuerza el aire fresco de la noche. Las luces del jardín iluminaban todo, dándole un toque mágico que chocaba con lo feo que sentía por dentro. Me recargué en la barandilla de piedra y por fin dejé que salieran las lágrimas que había aguantado todo el día. Detrás de mí se abrió la puerta. Me limpié la cara rápido, esperando ver a mi mamá lista para darme otro sermón sobre la compostura y la obligación familiar. Pero no. Era Jennifer, la dama de honor que había estado subiendo fotos en línea. Se acercó con cuidado, como si pudiera romperme en pedazos. «Hola», dijo bajito. «¿Estás bien?» Casi solté una risa amarga por lo absurdo de la pregunta. «Estoy bien», mentí de inmediato, la respuesta automática de años escondiendo lo que sentía. Jennifer se veía incómoda, pero también decidida. «Mira, sé que no me toca meterme, pero eso de ponerte en una silla junto al baño, está muy mal». Le pregunté a Emily y me dijo algo de que los números de las mesas no cuadraban, pero en nuestra mesa sobre espacio. La confirmación de que mi lugar había sido una decisión y no un descuido me pegó como un golpe. «¿Qué es lo que es?», contesté, sacando fuerzas de dignidad. «Ya estoy acostumbrada a ser la última en la lista». «Pero eres su hermana», dijo Jennifer, realmente confundida. «Yo tengo una hermana y no me imagino tratarla así, menos en mi boda». Sus palabras, que buscaban animarme, solo resaltaron lo anormal que era mi familia. En familias normales las hermanas valen. En familias normales no las sientan junto al baño mientras desconocidos disfrutan los mejores lugares. «Emily y yo tenemos una relación complicada», dije. «El eufemismo más grande del mundo». Jennifer parecía a punto de responder cuando la voz del DJ tronó desde el salón anunciando que ya iban a partir el pastel. Ella miró hacia adentro, claramente dividida entre quedarse conmigo o volver a sus deberes de dama de honor. «Deberías ir», le dije. «No te pierdas lo del pastel». Jennifer me dio una sonrisa solidaria, me apretó el brazo y se regresó al salón, dejándome sola con mis pensamientos y con el peso de tantos años de dolor acumulado. Ahí, en esa soledad, viendo por la ventana cómo la fiesta seguía sin mí, por fin enfrenté la verdad que había evitado durante años. Nada iba a cambiar, a menos que yo cambiara. Ninguna cantidad de apoyo, cariño o sacrificio de mi parte iba a traer respeto o consideración de mi familia. Ya me habían dejado muy claro cuál era mi lugar en su escala de importancia. No podía cambiar cómo me veían ni cómo me trataban, pero sí podía cambiar cómo respondía yo. En esa terraza, sola, tuve una claridad brutal, de esas que solo llegan cuando el dolor rompe las mentiras que uno mismo se cuenta y te obliga a ver la realidad como es.
Toda mi vida había estado marcada por esa necesidad de que me aprobaran personas incapaces de darme lo que yo buscaba. Había definido mi valor a través de sus ojos, intentando ganar un amor que debería haber sido natural. ¿Y a dónde me había llevado? A una silla plegable junto al baño, excluida de la boda de mi propia hermana, con una sonrisa forzada. Por primera vez no sentí culpa por pensar mal de mi familia. Lo que sentí fue enojo. No un simple coraje pasajero, sino una rabia justa por cómo me habían tratado. Coraje hacia mis papás por preferir siempre a Emily, hacia Emily por su crueldad tan tranquila, y sobre todo, hacia mí por haber aguantado tanto tiempo. Esto no era solo una silla ni una boda. Era el resultado de 32 años de ser tratada como menos, de que mis sentimientos fueran minimizados, de dar sin parar y recibir migajas. Respiré profundo, me enderecé y tomé una decisión. No iba a hacer un escándalo ni a confrontar a nadie. No les daría el gusto de tacharme de dramática. Simplemente me iría, con dignidad. Esta vez iba a elegirme a mí. Pero antes de salir, quería que Emily entendiera por qué. No para herirla ni arruinarle su día, sino porque una relación verdadera exige honestidad, aunque duela. Regresé a la silla del baño a recoger mi bolsa y luego busqué un rincón tranquilo en el lobby. Con el papel y la pluma del hotel escribí una nota. Emily, felicidades por tu boda. La ceremonia fue hermosa y de verdad me alegra que hayas encontrado a alguien que te quiera. Te dejo esta nota para explicar por qué me fui temprano. Cuando vi que mi lugar era una silla plegable junto al baño, mientras conocidos lejanos tenían mesa, entendí algo importante. La forma en que la gente te trata refleja cuánto te valora. Hoy quedó muy claro cuál es mi lugar en tu vida. Y esto no es por una silla. Es por años de ser tratada como un extra en nuestra familia. Siempre te he apoyado, te he celebrado y he estado cuando me necesitaste. Hoy merecía algo mejor, y de ahora en adelante también lo merezco. Espero que algún día entiendas por qué tuve que irme. Te deseo a ti y a Robert toda la felicidad en su matrimonio. Con cariño, Blanca. Doblé la nota y escribí el nombre de Emily por fuera. Después de pensarlo un momento, me acerqué a uno de los meseros, le puse un billete de $20 en la mano y le pedí que entregara la nota a la novia en 1 hora, no de inmediato. No quería arruinar el corte del pastel ni ningún momento importante. Tomé mi chal y estaba por salir cuando Jennifer me vio desde el otro lado del lobby. Se acercó rápido, preocupada. ¿Te vas?, me preguntó, mirando mi bolsa y el chal. Asentí. Ya no tenía caso fingir. Y creo que es lo mejor. ¿Por lo de los asientos?, insistió bajando la voz, aunque nadie nos escuchaba. Porque me di cuenta de que merezco algo mejor que una silla junto al baño en la boda de mi propia hermana, le respondí con sinceridad. La cara de Jennifer pasó de preocupación a sorpresa. Espera, ¿eso fue a propósito? Yo pensé que había sido algo de último momento, como que se canceló tu acompañante o algo así. No, dije en voz baja. Mi nombre estaba escrito en el plano de asientos como silla del baño. Emily y mis papás sabían perfectamente dónde me sentaron toda la noche. Jennifer se quedó sin palabras, realmente indignada. Eso está horrible. ¿Por qué te haría eso tu propia hermana? Me encogí de hombros, ya sin fuerzas para analizar las razones de Emily. Nuestra familia siempre ha estado desequilibrada. Esto solo lo dejó más claro. Jennifer dudó un segundo y luego preguntó. ¿Quieres que le diga que te fuiste o el motivo? Le dejé una nota, le expliqué. Pero te agradecería que no mencionaras que me viste salir. Prefiero evitar que me digan dramática por retirarme en silencio de una situación donde me faltaron al respeto. Ella asintió y, para mi sorpresa, me dio un abrazo rápido. Por lo que vale, creo que eres una muy buena persona. Emily tiene suerte de tenerte como hermana, aunque no lo vea. Su amabilidad, viniendo de alguien que prácticamente era una desconocida, me sacó lágrimas nuevas. Gracias, logré decir. Eso significa mucho. Nos despedimos y esperé el momento justo para salir, cuando anunciaron el vals de padre e hija y toda la atención estaba en la pista.
En cuanto sonaron los primeros acordes de Butterfly Kisses en el salón, me deslicé por las puertas principales hacia la noche fresca. El ballet trajo mi coche y manejé lejos del club. Una mezcla rara de emociones me invadía. Había tristeza, claro, por la relación que siempre quise y nunca tuve. Había miedo por el inevitable drama y las acusaciones de egoísmo que vendrían. Pero, por encima de todo, había algo inesperado, alivio. Alivio de aceptar la verdad en vez de seguir con la farsa dolorosa que había marcado nuestra familia por años. El camino de regreso se sintió irreal. Mientras Emily bailaba y celebraba rodeada de gente que decía quererla, yo conducía sola por carreteras oscuras, con lágrimas nublando mi vista a ratos. Pero con cada kilómetro que me alejaba de esa silla junto al baño, sentía como algo dentro de mí se soltaba, un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Para cuando llegué a mi departamento, mi teléfono ya vibraba con mensajes. Primero de mi mamá. ¿Dónde estás? El fotógrafo quiere fotos familiares. 30 minutos después, otro. Esto es un egoísmo increíble. Y luego de mi papá. Blanca, tu hermana está preguntando por ti. Tu madre está molesta. Llama de inmediato. Silencié el teléfono sin responder y me quité el vestido caro, colgándolo con cuidado, aunque dudaba que algún día lo volviera a usar. Las huellas físicas de ese día, el vestido, el maquillaje profesional corrido por las lágrimas, el peinado elegante ya deshecho, parecían cosas de la vida de alguien más. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana de mi departamento, mirando las luces de la ciudad y permitiéndome sentir de verdad todo lo que había guardado por tanto tiempo. Había tristeza, sí, pero también claridad y, debajo de todo, una sensación de libertad. Por primera vez había elegido mi propio bienestar sobre ese ciclo sin fin de dar sin recibir nada a cambio. Cerca de la medianoche, el teléfono empezó a sonar una y otra vez. El nombre de Emily aparecía en la pantalla llamada tras llamada, todas que dejé ir al buzón. Luego empezaron a llegar mensajes uno tras otro. ¿Dónde estás? Todos preguntan por ti. Jennifer le contó a todos lo de la silla del baño. ¿Cómo pudiste hacerme esto en mi boda? Márcame ahora mismo. Ese último mensaje lo decía todo. Aún en ese momento, su preocupación era como mi ausencia la hacía ver a ella, no el motivo por el que yo había decidido irme. Apagué el teléfono por completo y me fui a la cama agotada, pero con una paz extraña. Sabía que el día siguiente traerían confrontaciones y acusaciones, pero por esa noche me había dado permiso de cuidar mis propias emociones. Al cerrar los ojos entendí algo profundo: alejarme de esa silla, de ese lugar literal en la orilla, era el primer paso para dejar atrás la marginación emocional que había aceptado toda mi vida. No se trataba solo de irme de una boda. Se trataba de salir de una dinámica que me había hecho sentir menos desde siempre. Me quedé dormida preguntándome qué pasaría después, sabiendo solo que, lo que fuera, lo enfrentaría como alguien que por fin reconocía su propio valor. A la mañana siguiente me despertó un golpeteo insistente en la puerta de mi departamento. Con los ojos hinchados y todavía cansada, miré por la mirilla y me quedé helada. Ahí estaba Emily, todavía con su vestido de novia, el rímel corrido por las mejillas, viéndose nada como la radiante novia de ayer. Por un momento pensé en no abrir, necesitaba más tiempo para procesar lo mío antes de enfrentar lo de ella. Pero los golpes en la puerta seguían, y mis vecinos pronto se iban a molestar. Respiré hondo y abrí. ¿Qué haces aquí?, pregunté, de verdad confundida. Deberías estar en el hotel con Robert. ¿No se van hoy de luna de miel? Emily entró empujándome, con el vestido de novia enorme, ya arrugado y manchado de la orilla. Se volteó a verme con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo pudiste?, gritó con la voz quebrada. ¿Cómo te fuiste así, arruinando todo? Cerré la puerta despacio, tratando de mantener la calma a pesar de su desesperación. Te dejé una nota explicando por qué. ¿La leíste? Claro que la leí, respondió cortante. Esa ridícula nota sobre una silla. ¿Tienes idea de lo que pasó después de que te fuiste? Negué con la cabeza, sin imaginar qué pudo haber sucedido para que mi hermana terminara en mi departamento, con su vestido de novia, al día siguiente de su boda.
Emily se dejó caer en el sillón, el vestido inflado acomodándose como un merengue aplastado. Fue un desastre total. Jennifer se levantó en su mesa y le dijo a todos por qué te fuiste. Dijo, la hermana de la novia se fue porque la sentaron en una silla plegable junto al baño. Todos empezaron a murmurar, a verme como si yo fuera un monstruo. No esperaba que Jennifer hiciera público lo de mi salida. Yo pensé que solo la familia cercana lo notaría, y que inventarían alguna excusa conveniente. Emily seguía llorando. La mamá de Robert me acorraló, dijo entre sollozos. Me preguntó si era cierto, y cuando no lo pude negar, me vio con un asco. Mi propia suegra, en mi boda, viéndome así. Lo siento, le dije en voz baja, y lo decía en serio, a pesar de todo. Nunca quise que mi salida se volviera algo público. Y entonces no te hubieras ido, gritó Emily, con enojo entre lágrimas. Te hubieras quedado en tu lugar, sin armar un escándalo. Y el escándalo no fue que me fuera en silencio, le respondí tranquila. El escándalo fue que mi hermana me sentara en una silla plegable junto al baño, mientras los primos lejanos tenían lugar en las mesas. Ese fue el escándalo, Emily. Mi respuesta la desinfló un poco. Bajó la mirada y empezó a girar su anillo nuevo. No entiendes, dijo más suave. La organización de las mesas fue complicada. La mamá de Robert insistió en invitar a muchos de sus amigos. Las mesas eran fijas de 10 personas. Alguien tenía que quedar fuera. ¿Y ese alguien tenía que ser tu única hermana? Pregunté. No un primo lejano o un acompañante que ni conocías. Tenía que ser yo. Emily guardó silencio largo rato, sin poder mirarme. Al final habló casi en susurro. Pensé que a ti no te importaría. Tú nunca te quejas de nada. La simpleza de esa explicación me dejó helada. En su mundo, todos mis años de aguantar y callar para mantener la paz me habían convertido en alguien cuyas emociones ni siquiera contaban. Mi apoyo constante lo había interpretado como falta de necesidades, no como un acto de amor. ¿Y qué pasó después de que Jennifer dijo por qué me fui? Y pregunté, regresando al tema. Emily se secó los ojos con la mano. Todo cambió. La gente empezó a verme diferente. La abuela de Robert le preguntó si así se trataba siempre mi familia, dijo Emily. El padrino hasta lo mencionó en su brindis, diciendo algo como que ojalá Robert no se estuviera metiendo a una familia que no valora a los hermanos. Fue humillante. Me imagino, respondí con sinceridad. Eso debió doler mucho. Mamá y papá estaban furiosos, continuó ella. Me echaron la culpa por no organizar mejor las mesas. Dijeron, debiste darle un lugar decente. Como si no hubieran visto toda la noche donde estaba sentada, y no dijeron nada. No me sorprendió, pero sí me dolió. Era tan típico de ellos lavarse las manos hasta que algo se volvía vergonzoso frente a los demás. Después de que te fuiste, Robert empezó a hacer preguntas, siguió Emily con la voz más baja. Sobre cómo crecimos, sobre por qué yo había sentado a mi única hermana junto al baño. Me miraba como si ya no me reconociera. Por primera vez sentí un poquito de empatía por ella. Al final, también había sido moldeada por la misma familia disfuncional que me había lastimado a mí, solo que desde el otro lado. Ser la hija dorada también tenía sus presiones y sus distorsiones. ¿Dónde está Robert ahora? Pregunté. En el hotel, contestó triste. Tuvimos nuestra primera pelea como esposos anoche, en vez de, no terminó la frase, no hacía falta. Y dijo que necesitaba tiempo para pensar en qué clase de familia se casó, y eso, en nuestra noche de bodas. Nos quedamos en silencio varios minutos, sintiendo el peso de décadas de patrones familiares enfermos flotando entre nosotras. Finalmente, Emily levantó la mirada y por primera vez me vio de verdad. Emily se puso roja de vergüenza. El organizador de la boda preguntó dónde ponerte cuando nos dimos cuenta de que faltaba un lugar en la mesa, dijo. Mamá sugirió la silla junto a los baños, porque pues solo era blanca. Yo no dije nada, hasta me reí cuando el planner lo escribió así en el mapa como si fuera chiste. Nunca pensé que alguien fuera de la familia se daría cuenta o le importaría. Su sinceridad me dolió, pero al mismo tiempo me sanó un poco.
Esa crueldad tan casual era justo lo que siempre sospeché, y escucharlo confirmado me quitó la duda de si yo había exagerado. He pasado toda mi vida tratando de que nuestra familia me valore, dije bajito. Ayer me quedó claro que eso nunca va a pasar. Emily lloraba de nuevo, pero ahora distinto, con lágrimas más sinceras. He sido una pésima hermana, admitió. No la contradije. Las dos necesitábamos este momento de verdad después de tantos años de apariencias. Mamá y papá no han dejado de llamarme, siguió Emily. Quieren que te obligue a pedir perdón por arruinar la boda. Ya están cambiando la historia, diciendo que la silla era temporal, que luego ibas a sentarte en su mesa. Eso no es cierto, le respondí firme. Lo sé, dijo ella. Les dije que no te iba a pedir una disculpa. Por eso vine aquí en vez de ir al brunch con ellos y los papás de Robert como estaba planeado. Necesitaba verte yo misma y entender. Mi celular vibró en la mesa, otra vez con el nombre de mi mamá en la pantalla. Lo ignoré como a las decenas de llamadas y mensajes desde anoche. Van a enojarse mucho porque vine, dijo Emily mirando el teléfono. Me dijeron que no te buscara hasta que pidieras perdón primero. No voy a disculparme por salirme de una situación donde me estaban faltando al respeto frente a todos, contesté tranquila. Ni con ellos, ni contigo, ni con nadie. Para mi sorpresa, Emily asintió. Y yo tampoco lo haría en tu lugar. Bajó la vista, jugando con su vestido arruinado. Y no sé qué va a pasar ahora con nosotras. Era una buena pregunta. Ni yo misma lo tenía claro. ¿Qué pasaba cuando aceptabas que tus relaciones más importantes estaban rotas de raíz? Tampoco lo sé, admití. Pero lo que sí sé es que no voy a regresar a lo de antes. Ya no voy a conformarme con migajas de consideración mientras yo doy todo. Esa parte de nuestra relación se acabó. Emily asintió despacio, con aceptación en los ojos aunque mis palabras le dolieran. ¿Crees que algún día podamos tener una relación real, como hermanas normales?, preguntó. No lo sé, respondí con honestidad. Eso implicaría que todos cambiáramos, no solo tú y yo. Mamá y papá tendrían que reconocer su parte, y no veo que eso pase. Probablemente no, aceptó Emily triste. Ya están inventando la historia de que tú arruinaste mi boda por celos. Nos quedamos calladas otra vez, asimilando todo lo que había pasado y lo que significaba para nuestro futuro. Al final, me levanté. Deberías regresar con Robert, le dije con suavidad. Seguro está preocupado al ver que llegaste aquí todavía con el vestido de novia. Emily bajó la mirada, como si acabara de recordar lo que llevaba puesto. Dios, debo verme loca, murmuró. Se levantó, alisando el vestido arrugado con cuidado. ¿Qué le digo a Robert sobre nosotras?, preguntó. La verdad, sugerí. Probablemente sea la única forma de seguir adelante para cualquiera de nosotras. Mientras la acompañaba a la puerta, Emily se volvió hacia mí una última vez. Lo siento, Blanca. No solo por la silla, sino por todo. Por nunca haber sido la hermana que merecías. Por primera vez desde que llegó, sentí las lágrimas amenazar mi propia compostura. Y gracias por decir eso, le respondí. Después de que se fue, volví a apagar mi celular y me hice una taza de café, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. La confrontación que temía se había convertido, de alguna manera, en la conversación más honesta que había tenido con mi hermana. El futuro seguía siendo incierto, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez, la verdad sobre nuestra dinámica familiar se había dicho en voz alta, en lugar de ser ignorada con cortesía. Si algo realmente cambiaría, eso aún estaba por verse, pero yo había cambiado, y eso era suficiente por ahora. Pasaron 6 meses antes de volver a ver a Emily. Durante ese tiempo, muchas cosas cambiaron para ambas. Después de nuestra confrontación la mañana siguiente de su boda, me alejé un poco de mi familia para enfocarme en mi propia sanación. El espacio y la distancia me dieron una claridad que nunca había tenido mientras estaba atrapada en nuestros patrones disfuncionales. Empecé a ver a una terapeuta especializada en dinámicas familiares, trabajando las emociones complejas de ser la hija menos favorecida.
La validación de una profesional objetiva fue poderosa, confirmando que lo que había vivido no era normal ni saludable. A pesar de que mi familia insistía en que era demasiado sensible, la reacción de mis padres a que me fuera de la boda fue exactamente la esperada: llamadas enojadas, mensajes culpándome y, cuando eso no funcionó, intentos de involucrar a amigos y familiares para que intervinieran por ellos. El mensaje era claro: había sido egoísta y dramática, arruinando el día especial de Emily por algo trivial. Manteniendo mis límites con firmeza, pero sin enemistad, no discutí ni me defendí, simplemente dije que necesitaba espacio y que los contactaría cuando estuviera lista. Esta calma enfática enfureció más a mis padres que cualquier berrinche emocional, porque les negaba el patrón familiar habitual de que yo finalmente cediera para mantener la paz. Emily, para mi sorpresa, respetó mi necesidad de espacio. Una semana después de nuestra confrontación me envió un mensaje: tomando tiempo para pensar en todo. Estaremos aquí cuando estés lista para hablar. Ese simple reconocimiento de mis necesidades, sin presión ni culpa, fue probablemente lo más fraternal que había hecho en su vida. Durante los meses de distancia, construí una vida que no giraba en torno a la aprobación de mi familia. Me reconecté con viejas amistades que había descuidado por priorizar obligaciones familiares. Me uní a un club de lectura y a un grupo de senderismo, formando nuevas amistades con personas que me apreciaban por lo que era, no por mi lugar en la jerarquía familiar. Terminé mi relación con Mark, reconociendo que reflejaba el mismo patrón de dar sin recibir que había definido mis relaciones familiares. Su reacción ante la ruptura, indignado de que yo priorizara mis necesidades sobre su comodidad, solo confirmó que había tomado la decisión correcta. Para cuando Emily me contactó, sugiriendo que nos reuniéramos a tomar un café, me sentía más fuerte y centrada que en años. Estaba nerviosa por verla, pero ya no temía que la interacción me devastara emocionalmente. Nos encontramos en un café neutral a medio camino entre nuestras casas. Emily se veía diferente, menos arreglada de lo habitual, con el cabello en una coleta sencilla y maquillaje mínimo. Los cambios no eran solo físicos, había una humildad en su actitud que nunca antes había visto. Y gracias por verme, dijo mientras nos sentábamos en una mesa de esquina con nuestras bebidas. No estaba segura de que lo harías. Hace 6 meses probablemente no lo habría hecho, admití. Necesitaba tiempo para entender qué tipo de relación estoy dispuesta a tener en el futuro. Emily asintió, aceptando esto sin ponerse a la defensiva. ¿Y ya lo descubriste? En parte, dije. Sé que no voy a volver a ser la felpita de la familia, siempre dando sin recibir. No puedo ser la hermana que deja todo cuando tú necesitas algo, pero termina sentada junto al baño en tu boda. Emily hizo una mueca al escuchar la referencia directa, pero no trató de minimizarlo. Y es justo, dijo. Más que justo. ¿Y cómo van las cosas con Robert? Pregunté, cambiando un poco de tema. Su expresión se volvió más complicada. Estamos yendo a terapia. La situación de la boda le hizo ver nuestra dinámica familiar de una manera diferente, y tuvo muchas preguntas sobre si yo compartía esos valores. Ha sido un trabajo difícil, pero necesario. Eso me sorprendió. Siempre había visto a Robert como alguien que naturalmente encajaría en la jerarquía de nuestra familia, otra persona que centraría todo en las necesidades y deseos de Emily. El hecho de que hubiera cuestionado el trato que presenció hablaba bien de su carácter. ¿Y mamá y papá? Pregunté, aunque ya podía imaginar la respuesta. Emily suspiró. Todavía insisten en que exageraste. Querían que usara esta reunión para convencerte de disculparte con ellos. ¿Y lo harás? Pregunté, manteniendo un tono neutral. No, dijo con firmeza. Eso es parte de lo que Robert y yo hemos estado trabajando en terapia, poner límites con los padres. No es fácil. El reconocimiento del papel de nuestros padres en nuestra relación disfuncional era significativo. Durante la mayor parte de nuestras vidas, Emily había disfrutado de su favoritismo mientras yo sufría su descuido, creando una división entre nosotras que parecía insalvable. Y nunca van a cambiar, dije, diciendo lo que ambas sabíamos. Nunca van a admitir que nos trataron diferente o que eso fue dañino. Probablemente no, asintió Emily. Papá me ignoró por semanas cuando me negué a presionarte para que te disculparas.
Mamá todavía menciona lo de la boda como prueba de tu inestabilidad. Es como si vivieran en otra realidad. Nos sentamos en silencio, pero cómodo, unidos quizá por primera vez por entender las limitaciones de nuestros padres. He estado pensando mucho en por qué seguí con esto durante tanto tiempo, dijo Emily finalmente. El favoritismo. Yo sabía que no era justo contigo incluso cuando éramos niñas, pero nunca dije nada. Eras una niña, le recordé. No era tu responsabilidad corregir el comportamiento de nuestros padres. Y tal vez no cuando éramos pequeñas, concedió. Pero continué con el patrón de adulta. Me gustaba ser la especial, la favorita. Era más fácil mantener el statu quo que cuestionarlo, incluso cuando veía que te lastimaba. Su autoconciencia me sorprendió y me conmovió. ¿Qué cambió? Pregunté. Honestamente, ver la expresión de Robert cuando se enteró de dónde estaba sentada. El horror y la decepción absoluta. Por primera vez vi nuestra familia desde afuera, y me avergoncé de lo que vi. Su voz se suavizó. Estos últimos meses he estado pensando en qué tipo de persona quiero ser, qué tipo de madre quiero ser algún día. No quiero continuar estos patrones. No quiero que mis hijos compitan por amor o piensen que su valor depende de ser más bonitos o talentosos que sus hermanos. La mención de futuros hijos me sorprendió. ¿Tú y Robert? Aún no, aclaró rápido, pero estamos hablando de eso, y eso hace que sea aún más importante resolver todo esto. No quiero traer hijos a estos patrones tóxicos. Hablamos casi 3 horas ese día, la conversación más honesta que habíamos tenido. Emily compartió sus propias luchas al crecer siendo la favorita, la presión de mantener la perfección, el miedo de que el amor fuera condicional al logro y la apariencia. Yo hablé más sobre cómo la constante desconsideración de mis sentimientos y necesidades había afectado mi autoestima y mis relaciones. Aunque nuestras experiencias eran muy diferentes, encontramos un terreno común inesperado. Las dos queríamos romper los ciclos en los que nos criaron. Ninguna de las dos quería continuar los patrones que nos habían enseñado, aunque desde diferentes lados del favoritismo. Al final de nuestra reunión, Emily preguntó con duda. ¿Crees que podrías venir a Acción de Gracias el próximo mes? Robert y yo lo vamos a organizar, en lugar de mamá y papá. Me gustaría mucho que vinieras. Consideré la invitación con cuidado. No puedo prometer nada todavía. Déjame pensarlo. Ella aceptó sin presionarme, otra señal de crecimiento. Tómate todo el tiempo que necesites. La invitación sigue en pie. Terminé asistiendo a esa Acción de Gracias, mi primer encuentro familiar desde la boda. Fue incómodo a veces, especialmente con nuestros padres, quienes mantenían una ficción educada de que no había pasado nada importante. Pero también hubo buenos momentos, sobre todo ver el esfuerzo que hizo Emily por incluirme en las conversaciones y reconocer lo que aporté a la comida. El momento más importante llegó después de la cena, cuando nuestra madre hizo un comentario pasivo-agresivo sobre mi sensibilidad respecto a dónde me sentaron en la boda. En lugar de dejarlo pasar como habría hecho antes, o ponerme a la defensiva y emocional, respondí con calma. Mamá, me pusieron en una silla plegable junto al baño mientras parientes lejanos tenían un lugar adecuado. Eso no es sensibilidad, es una reacción normal ante la falta de respeto. No me interesa fingir que no pasó o que mis sentimientos no eran válidos. La mesa quedó en silencio. Mi madre se veía impactada, no estaba acostumbrada a que alguien confrontara directamente sus historias. Para mi sorpresa, Emily habló. Blanca tiene razón, mamá. Lo que pasó en la boda no estuvo bien. Yo ya le pedí disculpas y creo que ustedes también deberían hacerlo. Nuestro padre se puso a la defensiva de inmediato, pero Robert, que había estado callado durante casi toda la comida, intervino. Y creo que lo que Emily quiere decir es que reconocer los sentimientos heridos es importante en las familias. Blanca se sintió excluida, y eso merece atención, no ignorarlo. Mis padres no se disculparon ese día ni en ningún otro. Algunas personas simplemente no pueden reconocer su papel en causar dolor, sobre todo si eso amenaza su imagen de buenos padres. Pero algo cambió de manera fundamental en la dinámica familiar. Ya no busco su aprobación ni aceptación. Ya no me esfuerzo por encajar en sus expectativas ni trago dolor para mantener la paz.
Puse límites claros sobre el trato que aceptaría. Y cuando esos límites se cruzan, simplemente me retiro con calma de la situación. Emily y yo hemos construido una relación nueva y tentativa durante el último año, basada en respeto mutuo, no en los viejos patrones de ella tomando y yo dando. No es perfecta, y a veces todavía caemos en hábitos antiguos, pero las dos estamos comprometidas a crear algo más sano de lo que tuvimos al crecer. La mayor lección que he aprendido con todo esto es que tu autoestima no depende de cómo te traten los demás, incluso los que supuestamente deberían amarte incondicionalmente. La familia debería ser un lugar de apoyo y aceptación. Pero cuando no lo es, tienes el derecho y la responsabilidad de poner límites que protejan tu bienestar. Salir de esa boda fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también una de las más necesarias. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es alejarte de situaciones donde tu humanidad no se respeta. Y paradójicamente, ese acto de respeto propio puede abrir la posibilidad de relaciones más auténticas. No sé qué depara el futuro en mi relación con mi familia. Algunas heridas quizá nunca sanen por completo y ciertos patrones sean demasiado profundos para cambiarlos totalmente. Pero sí sé que nunca más aceptaré una silla plegable junto al baño, ni literal ni figurativamente, en ninguna relación. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una situación familiar para proteger tu autoestima? ¿Qué límites has puesto en tus relaciones familiares? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia te resonó, dale like y suscríbete para más experiencias de la vida real. Recuerda, mereces ser valorada no solo por lo que das a los demás, sino por quién eres. Gracias por escuchar mi historia, y espero que tengas el valor de respetar tu propio valor en todas tus relaciones. Con el tiempo entendí que aquella silla plegable junto al baño fue mucho más que un simple lugar en una boda. Fue el símbolo de años de silencio, de sentirme invisible, de aceptar migajas creyendo que era lo único que merecía. Y aunque dolió, también fue el inicio de un despertar. Hoy sé que mi valor no depende de la validación de mis padres, ni de tener un lugar en su mesa, ni de ser la hija perfecta. Mi valor está en mi voz, en mis decisiones, en la forma en que ahora elijo rodearme de personas que me respetan y me quieren tal cual soy. Emily y yo seguimos construyendo algo nuevo. No siempre es fácil, pero ahora nos vemos como dos mujeres adultas que reconocen sus heridas y que, en lugar de repetir patrones, quieren sanar. Ella busca ser una madre diferente, yo busco ser una mujer libre de cargas que nunca me correspondieron. Y en ese camino hemos encontrado un terreno común, el deseo de dar a las generaciones que vienen un ejemplo más sano de amor. Sé que mis padres tal vez nunca cambien. Tal vez nunca escuche de ellos las disculpas que me hubiera gustado oír. Pero ya no vivo esperando ese día. Dejé de cargar con la ilusión de que algún gesto suyo me iba a reparar. Esa reparación me la estoy dando yo misma, todos los días, al poner límites, al honrar mi voz y al recordar que no merezco menos que dignidad. Y si algo me enseñó todo esto es que las familias no siempre son lo que soñamos, pero sí podemos elegir cómo queremos vivir después de entender la verdad. No podemos cambiar el pasado, pero sí decidir qué semillas sembramos en el presente. Hoy camino más ligera. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no me define. Elijo construir un futuro donde nunca más me siente en una silla junto al baño, ni en mi familia, ni en mis amistades, ni en el amor. Porque a veces el acto más valiente no es quedarte intentando encajar, sino levantarte de esa silla, dar la media vuelta y empezar a escribir tu propia historia.